Buen día a todos nuestros amigos en todo el mundo. Como de costumbre, estamos con Sasha Kozlov. Pasamos la adicional clase virtual y hoy la clase, de acuerdo al libro del Zohar, la madre le presta a su hija su vestido. O, de acuerdo a este libro, página 216. Antes tenemos que hablar sobre el Congreso. Dentro de 2 días me voy a Estados Unidos y ahí, al lado de Nueva York, va a haber una convención de los americanos. Es internacional, en varios idiomas. Espero que ustedes participen en parte de las clases y las charlas y toda clase de eventos que hagamos allá, que vamos a hacer ahí. Va a ser también como un mega congreso, porque para Estados Unidos es un congreso bastante grande. Y hoy ya se anotaron más de 1000 personas. Y son muchas personas para Norteamérica. De Israel viajan como 15 personas, que incluye también las personas que tienen que viajar, el grupo y los directores del departamento de inglés, yo y otras personas más que apoyan. Quiero decir que todos estos miles de personas que se van a reunir ahí, yo creo que va a ser mucho más que 1000. Todos son nuestros alumnos del Learning Center. Los que estudian en inglés ya no es su primer año y va a haber nuevos, principiantes y veteranos. Va a ser muy agradable encontrar nueva gente. Les recomiendo participar con nosotros el próximo domingo. No sé exactamente cómo va a salir de acuerdo a los tiempos. Sasha ya les va a decir. Va a haber ahí una clase o a las 8 o a las 9 de la mañana, hora de Nueva York. Entonces va a ser justamente de 4 a 5 hora de Israel o de 5 a 6. 1 hora más o menos de diferencia entre la hora regular y esa hora. Yo no creo que ustedes van a poder participar con nosotros en nuestra clase. Así que van a recibir el anuncio antes y más o menos a la misma hora que igual ya están con nosotros siempre los domingos. Van a poder estar con nosotros en la clase. Y además el resto de las clases en traducción a ruso o a inglés, como quieran. La traducción y en total todas las clases van a ser en inglés, ruso, español y hebreo. Así que les recomendamos a todos tomar parte en eso. ¿Qué más quería decir? De hecho, eso es todo. Desde el jueves a la noche, incluso viernes, sábado y el domingo hasta el mediodía, hora de Estados Unidos, va a tomar lugar el Congreso y después puede ser que también voy a poder transmitir mi charla de Toronto. Tengo un discurso en Toronto. Mientras puede ser que lo vamos a transmitir de ahí y también les vamos a decir. Va a haber una serie de charlas en Nueva York. Esa serie de charlas va a estar dedicada a la adaptación del libro del Zohar para el estudio general. El Congreso va a ser parecido en cierta medida al Congreso que tuvimos en febrero en Israel, más o menos los mismos temas. Quizás de una manera un poco más detallada, amplia, más cerca de la práctica. Voy a tratar de hacerlo más cerca de la gente, a hacerlo más accesible a la gente. De todas maneras es un público distinto y por lo general es el público quien afecta mi explicación, que son personas que están más lejos de lo que representa la Kabbalah, así que puede ser que incluso va a ser interesante para todos ustedes.
Así que les recomiendo participar. Volvemos ahora a nuestro tema. La madre presta su ropa a su hija. Así que vamos a definir qué es la madre y qué es la hija. Siempre empezamos del principio. Al principio se expandió la luz y se construyó un kli, una vasija, un deseo, que se llama Bjina Aleph. La luz se llama Bjina Shoresh, raíz. El aspecto de raíz, que su atributo, su cualidad es otorgamiento, y por eso el Kli se construyó con un deseo de recibir. Recibir. Y como la luz llenó al deseo de recibir, el deseo empezó a sentir la cualidad de la luz, y al final decidió que quería ser semejante a la luz y decidió otorgar. Entonces esta segunda cualidad que se crea directamente, que no depende de las decisiones del Kli, así la luz influye en el Kli, aparece la cualidad de otorgamiento. La cualidad de recepción se llama Jochma en número 1, y en 2 la cualidad de otorgamiento se llama Bina. Bina, después que se define como el deseo de otorgar, el deseo de asemejarse al superior de una manera natural, el ego, el deseo de recibir, quiere ser parecido al superior, aunque sea otorgar, pero el superior es de todas maneras es más poderoso, es una más grande impresión, y por eso más grande el placer también. Y por lo tanto la Bina se determina a sí misma como la cualidad de otorgamiento, y después qué es lo que puede otorgar, es decir, decidir qué es lo que puede otorgar. Y esa es su segunda parte, es lo que decide y determina qué es lo que va a hacer. Entiende que va a recibir para otorgar, y así se va a poder realizar. Entonces así se hace Bina con sí misma. Entonces esto es recibir para otorgar. Esta cualidad se llama Zer Anpin, o el tercer discernimiento, Bjina Gimel. Cuando este Zer Anpin, Bjina Gimel, funciona de esta manera, se siente semejante a la luz, a la raíz, y como resultado decide llenarse y disfrutar de lo que hay en la raíz. Ya quiere recibir todo. Entonces esa sensación, yo quiero recibir todo, no es como en Jochma, porque aquí arriba en Jochma se creó ese deseo de una manera natural, de una manera inevitable, bajo la influencia de la luz, que quiso recibir. Pero esta cualidad de recibir en 4 ya se hizo bajo la decisión, es el resultado de decisión del atributo del discernimiento anterior, Gimel 3. Y por eso esta Malhut, el cuarto discernimiento, hablamos sobre él como resultante del creado, ese deseo. Por eso se llama Malhut, de como reinar, el reino, el dominio del deseo. Así que vemos que la luz que creó al deseo inicial, este deseo inicial, el primero, no estaba formado, moldeado todavía, no tenía forma, no salió del creado, sino que eso sucedió bajo la influencia de la luz, por influencia de la luz. Y este deseo, el cuarto, ya es resultado como la decisión del creado, y por eso es el verdadero, deseo verdadero. Y todas esas cualidades, Bina y Zer Anpin, son como transición para llegar a este deseo pleno, a la decisión plena. Por eso este discernimiento, esta Bjina, la raíz, es la fuente, el creador. Este es el creado inicial que el creador quiso crear. El creado. Entonces este creado
es un punto de partida del creado, el principio del creado en total. No es independiente es como una gota de semen, un feto, algo que al final va a pasar algo con él, como una semilla de la cual crece algo al final. Pero ya tiene esa semilla y bajo la influencia de la luz, desde esta semilla, se desarrolla después este creado final. Es decir, creado, el pleno creado, sí, así con signo de admiración, de exclamación, que es algo que ya existe independientemente y conscientemente, no como una gota de semen o como un feto o un bebé, sino como una persona adulta que le pedimos y le demandamos cosas y es responsable de sus cosas y sus decisiones, y no como un niño pequeño y por supuesto no como un feto o alguien que existe solo dentro de su madre. Estos deseos no son definidos, no tienen forma. Aquí sí están formados. Entonces, después que el creado llega a este deseo, a este estado, se siente a sí mismo que recibe completamente y totalmente opuesto al creador. Es decir, entre ellos de pronto se forma una sensación clara. Eso que esa sensación se crea en el creador no podemos saber, pero lo que se crea en nosotros, de repente hay como una diferencia, una delta, una sensación patente de nuestra contrariedad al creador, y como resultado de eso el creado está dispuesto a hacer todo con tal de deshacerse de esa sensación, de esa contrariedad, esa oposición, esa sensación como bajo, como oscuro, totalmente opuesto, inútil. Este estado tan malo, terrible, lo trae al creado a que esta Malhut se haga una autorrestricción y se quede totalmente vacía. Ella expulsa toda la luz de sí misma, toda la revelación, toda la sensación que tuvo antes. Ella lo rechaza de sí misma. Y ese estado se llama Tzimtzum Aleph, la primera restricción. Entonces se queda vacía y entonces ella dice, no, sí, me quedo vacía, igual no soy como el creador, no llego a la semejanza con el creador. Tengo que llegar a un estado tal en el que yo pueda recibir todo para otorgarle a él, es decir, recibir todo lo que él quiere que yo reciba, pero que esa recepción de ninguna manera sea para llenarme a mí misma, jamás, sino solo para darle el gusto a él, sino que yo siempre voy a estar bajo la restricción, siempre con la sensación del placer, pero solo por una sola razón, de darle el gusto a él. Ustedes entienden qué trabajo fuerte y duro, cuánta fuerza tiene que haber en la Malhut internamente. Así que, ¿y cómo se hace? Para eso necesitamos la cualidad de Binah. Porque Binah es la cualidad de otorgamiento y ella puede mostrarnos cómo el deseo de recibir se comprometió, adquirió el atributo de otorgamiento, y de eso podemos aprender. Binah se llama Ima, madre. La Malhut, y Malhut, que quiere recibir de ella la cualidad de otorgamiento y aprender de ella, se llama hija, Bat. Y nosotros ahora vamos a aprender cómo la madre, Ima, le presta su ropa, presta su vestidura, es decir, entrega, ayuda, le enseña a la hija a ser mujer, Isha. Es decir, lograr recibir para otorgar y ser exactamente como ella. Y aquí ocurre la corrección con la ayuda de Binah, o por medio de la Binah, más correctamente. Así que sobre eso habla este artículo y vamos a empezar a leerlo, y lo que va a estar claro bien, lo que no ya. En principio ese es el tema del artículo. Yo antes solo quiero dibujar
algo. Después lo van a ver por internet. Lo van a poder bajar por internet. Quiero dibujar algo del mundo de Atzilut. Tenemos el mundo de Ein Sof, el mundo infinito, el mundo Adam Kadmon. Después hay aquí un límite que se llama Tabur, ombligo. Y debajo del Tabur está el mundo de Atzilut. Atik, Arihanpin, Abba ve Ima, mamá y papá. Zeranpin y Malchut. Debajo de eso están aquí los mundos Bria, Yetzirah, Asiya, y aquí están las almas rotas, como decimos, quebradas, ¿sí? Dentro del ego, egoístas, digamos. Bueno, separadas, tú dices, ok. Divididas almas, separadas, desprendidas. Y cuando estas almas anhelan subir a Malchut, entonces cada una de ellas anhela elevarse, es decir, unirse entre ellas. Este es el símbolo de sigma, de unión, de la suma en la matemática, que significa unión, todos lo entienden, me parece. Y si el alma quiere conectarse con otras almas, entonces ella con ese deseo de unirse recibe, por el gran deseo, ella recibe la luz superior que la eleva, así le influye, Or Mekif, luz circundante. Or Mekif, luz circundante, así se llama, y eso le influye al alma y le ayuda a elevarse y a integrarse dentro de la Malchut, porque el deseo no es suficiente, hay que recibir fuerza de arriba. Si tu deseo es de verdad bueno y adecuado y suficiente, vas a recibir. Esa luz también sale del grado de Bina. Abba ve Ima se llaman Abba e Ima, Abba, papá, e Ima y mamá. Abba ve Ima, papá y mamá. Entonces, desde este sistema, Abba ve Ima, pero en principio es de la madre, de Binah, porque el padre es Jochma, Abba, e Ima es Binah. Y Atik y Arihanpin en conjunto constituyen Keter, la corona. Ellos solo están divididos en dos partes, la parte superior del Keter y la parte inferior del Keter, porque la parte superior del Keter está totalmente desprendida del mundo de Atzilut. Supuestamente está como Tzimtzum Aleph, como la primera restricción. Es como el mundo de Ein Sof en relación a nuestro estado. Y Arihanpin ya es Tzimtzum Bet, la segunda restricción, ya es un sistema que funciona de una manera más abierta, está en contacto con todo el mundo de Atzilut. Y Atik viene de la palabra desprendido, Ne'etak. Atik Ne'etak, desprendido. Hay un nombre de hombre, Atik, anciano también viene a ser, antiguo, perdón. Y cuando la Neshama, el alma sube a Malchut y anhela conectarse con todos, con el resto de las almas, entonces la cualidad de esa conexión, de esa interconexión, la Binah, nuevamente, ellos reciben el alma recibe eso de Binah, que la luz le influye no solo como luz circundante ya, sino de una manera directa. Y así ocurre nuestra corrección, en realidad.
Pero esto, si hablamos así, de una manera así no detallada, porque hay muchas acciones, muchos actos, a lo mejor vamos a hablar sobre eso hoy. Entonces yo empiezo ahora con ustedes a leer el texto. La madre le presta su ropa a su hija. Punto 16, ¿sí? La introducción del Zohar. Punto 16. Los cielos y sus huestes fueron creados por Ma, que se refiere a Malhut, como está escrito, cuando contemplo tus cielos, la obra de tus dedos, de los salmos. Pero antes de esto está escrito Cuán. Ma, majestuoso es tu nombre en toda la tierra, que ha puesto tu gloria sobre los cielos. Al principio solamente leemos el texto. Los cielos fueron creados por el nombre Ma, que es Malhut. No obstante, la frase sobre los cielos se refiere a Binah, que es llamada Mi, que se llama Mi, y que está sobre Zeranpin, que es llamado los cielos. Ma que es el nombre de Dios, que es Malhut. Sube y se incluye en Binah, que se llama Elohim, es el nombre del Creador. Después que creó luz para su luz, es decir, que creó la luz de Hasadim como una preciosa prenda para la luz de Jochma, que está en el nombre de Mi, y se vistieron el uno al otro, uno en el otro. Entonces Malhut ascendió al nombre celestial Elohim, que es el nombre de Binah. Por esto la frase en el principio Elohim creó, Dios creó, que se refiere a la Binah, al Elohim superior, que es Binah, y no Malhut Ma, que es Malhut. No está ahí. Por eso está escrito Bereshit bara Elohim, en el comienzo creó Dios, en la Torah, es decir, el Dios superior, que es Binah, y no Malhut, que es Ma, que es Malhut. No está ahí y no está construida de acuerdo con el secreto de Mi Ele que hemos mencionado previamente. Es un texto largo y complicado. ¿Qué es lo que él quiere decir con todo esto? En principio, todo este relato de la Torah, de la Biblia, comienza de un acto con algo que pasa con el alma, cuando ya está totalmente quebrada, caída abajo, incluida con el resto de las almas, está en un estado listo para corrección, es decir, en el estado corrupto, bajo, en odio mutuo entre todos, rechazo. Nosotros ni siquiera nos podemos imaginar ese rechazo y odio, porque nosotros en realidad no nos sentimos tanto así. Pero todo eso tiene que irse revelando poco a poco, porque todo se revela por equivalencia. Cuando esa luz de Binah nos influya, vamos a ver cómo dentro de nuestra naturaleza estamos hechos, construidos con una cualidad que no aceptamos, no tomamos nada en cuenta, sino solo el beneficio propio, el llenado, la satisfacción temporal nuestra propia, que no está relacionada con nada, que no depende de nada y no. Por eso el Zohar habla sobre eso, y la Biblia también dice Bereshit bara Elohim, en el comienzo creó Dios. ¿Qué creó? Creó en el comienzo. Bereshit es el atributo de Binah, la cualidad de Elohim, de Dios, que creó Bereshit. Creó, quiere decir, engendró, sacó fuera de sí mismo, bajó hacia abajo la cualidad contraria a él, la Malhut. Vamos a seguir. La cualidad de Elohim está incluida de dos partes. Elohim, la palabra Mi y Ele. Está dividida en dos palabras, en Mi y en Ele.
En hebreo, Elohim suena mi, ele, Elohim. Mi es quién, en hebreo, y ele es estos. Estos. ¿Quién? Estos. ¿Quién creó a estos? ¿Quién creó estos? Solamente para la explicación. Esa es la cualidad de Bina, que está compuesta de dos partes, esta cualidad de Bina. La parte superior se llama Mi y la parte inferior de Bina se llama Ele. Entonces, o como decimos arriba es la Galta Enaim y la parte inferior es Ahab. La parte inferior, Ele, estos, se conecta y le influye a Malhut, al alma, a las almas. Digamos, voy a escribir aquí yo. Le influye al alma y la jala hacia arriba, la lleva hacia arriba. Y así cuando el alma se incluye, se conecta con Ele, la parte inferior de Binah, se ve como una estructura que complementa el Ele. Aquí está a la izquierda el yo, que complementa a las 10 sefirot. ¿Demasiado chiquito? Bueno, lo vamos a pasar ahora. Vamos a seguir leyendo. Punto 17. Cuando las letras Aleph, Lamed, Hei, Ele son atraídas desde arriba, desde Binah hacia abajo a Malhut, es como si una madre presta su ropa a su hija y la engalanara con sus propios adornos. El nombre de Elohim es así atraído desde Binah, quien es Ima, a la hija, quien es Malhut. Vamos a dibujarlo. En la cualidad de Binah. Galgalta Enaim. Ahab. Este Ahab es Ele, estos. Estos son, es la prenda, es vestidura o luz de Hasadim. Luz de Hasadim, vestidura, ropa, y la cualidad de otorgamiento, masaj, la pantalla. Ahora, que influye en Malhut, que le afecta a Malhut, y así eleva e incluye a Malhut en el Ahab de Binah. Y cuando la adorna adecuadamente, es decir, le da luz de Hasadim, Malhut quiere la luz de Jochma. Malhut es deseo de recibir de la luz de Jochma, quiere recibir la luz de Jochma. Pero no quiere usarlo, ese deseo, porque está en Tzimtzum Aleph, en la primera restricción. Ella quiere usar ese deseo de recibir luz de Jochma solamente para aprovecharse de su propio deseo para otorgar. El deseo de recibir con la intención de, o solo con el objetivo de otorgar, solamente para otorgar, la intención de otorgar. El deseo de recibir es la Malhut o el alma. Nuestra alma, para empezar, solo quiere recibir, es egoísta, y la intención de otorgar le llega de Binah, de la cualidad de Hasadim, de misericordia. Y así, cuando de repente se nos revela el deseo de recibir
con la cualidad de otorgamiento que está interconectada correctamente, que entonces seguro voy a tener el deseo de recibir bajo el masaj, bajo la condición de que yo reciba, pero únicamente para otorgar. Entonces va a entrar en mí un llenado. El llenado va a entrar únicamente porque yo tengo la intención de otorgar. El llenado va a salir de Jochma a través de Binah, pasando por Binah. Esta es la luz de Jochma. Intención es la luz de Hasadim. Y cuando dentro de mí va a haber la combinación correcta entre el deseo de recibir y la intención de otorgar, yo voy a poder realizar ese acto, voy a poder llenarme con la luz de Jochma, con la intención. Yo no doy nada a nadie, yo simplemente dentro de mí se crea esa intención de otorgar. Y eso es lo que se llama entonces que yo trabajo en otorgamiento tal como el Creador. Y entonces, y en ese estado yo ya soy semejante, el símbolo de semejanza, semejante al Creador. Esto es posible solo si Binah me permite, me proporciona sus vestiduras, sus cualidades de otorgamiento. Binah, es decir, Binah es la cualidad de Elohim, Dios. Él es mí, porque en conjunto es la cualidad de Elohim, Dios en hebreo. El nombre de Binah es Elohim. ¿Y cuándo es que ella propiamente la adorna? Cuando todos los varones aparecen ante ella, y entonces está escrito con relación a ella que serán presentados todos sus varones delante del Señor Hashem. Éxodo. 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque tenemos 3 grados del deseo. Porque Malhut es llamada Señor en el género masculino, como está escrito, he aquí el arca de la alianza del Señor de toda la tierra. Aquí el versículo describe a Malhut que es arca de la alianza. No, eso es terrible, este texto. No, tú me obligaste a estudiar este artículo. Yo no lo hice no por nada. Sí, traduje el texto, pero las explicaciones aquí no puedo. Simplemente yo voy a hablar de mí mismo porque si no, no voy a poder. Entonces, ¿qué fases? Pasando por qué fases hace la Binah la corrección sobre la Malhut. Nosotros aprendimos, pero vamos a repetirlo. Al principio, cuando el alma asciende al mundo de Atzilut, ella sube y se incluye aquí en Malhut del mundo de Atzilut en una forma de feto, de embrión. Y entonces recibe de Binah una cualidad tal que se llama útero, como que empieza a desarrollarse en el útero, como en un incubador. Entonces nuevamente el alma sube pasando por Parsá, a través de Parsá a Malhut. Se incluye dentro de Malhut como una semilla o como una gota de semen en el útero de la madre. Este es el primer estado espiritual. Así y ella empieza a recibir de Binah
luces despertadoras, una después de la otra. Lo que pasó en Binah en la primera fase, en ese estado que Binah se lleva a Malhut bajo su dominio, vamos a hacer como un límite aquí, una frontera. Esta cualidad de Binah, cuando reviste todo lo que hay debajo de ella, Zeranpin y Malhut, envuelve todo lo que hay. Esa es la cualidad de Binah, como una madre, como el útero que sostiene, mantiene dentro de sí misma también ya a las almas que quieren desarrollarse. Y entonces ella empieza a trabajar con ellas. La parte inferior de Binah son las 9 sefirot primeras, las 9 letras primeras, Zeranpin de 10 a 18 letras y Malhut de 18 a 22 de las letras del alfabeto. Y la parte inferior de la Malhut, que está aquí abajo, sobre la Parsá, el límite, esta parte incluye, está compuesta de 5 cualidades duras de Masaj, del Masaj final, que se llama Mantzepach. Son Mantzepach. Son las 5 letras finales de Mem, Nun, de Tzadik, de Pei y de Haf. Son las 5 letras finales del alfabeto hebreo. Yo lo escribo así, con los vocablos. Suena como si hubiera más letras, pero eso así lo escribo para que sea más fácil pronunciar. Pero es Mantzipach, 5 letras. Así que Binah empieza a influenciar las almas y crea en las almas, hace como un sello en las almas, en el alma, en el deseo de recibir patrones, cualidades que son las letras, que son cualidades de otorgamiento, y así desde ese punto ya empieza a desarrollarse el alma, empieza a desarrollarse como un órgano, un cuerpo, un organismo. Ese cuerpo pasa en todo este volumen, este espacio, todo esto es la cualidad de Binah, así también se llama útero, Rechem en hebreo. Matriz. Y esta es el alma, el feto. Y así se empieza a desarrollar. Es decir, incluso desde ese estado inicial, como un embrión, cómo sucede el desarrollo del alma, cómo eso se expresa. Cuando ella recibe de Binah la cualidad de otorgamiento, eso es lo que se llama que desde el primer momento, cuando el alma se incluye en Malhut, Ima, la madre, empieza a dar su ropa a su hija. Entonces el alma desde ese momento en adelante ya se asemeja a Binah en alguna medida. Por eso ya se llama Bat, hija, y Binah ya se llama Ima, madre, y el alma ya empieza a recibir esas cualidades de Binah. Las letras L, que son parte de Elohim, como decimos, Binah es Elohim, compuesta de L, E, Im. Elohim. Im es la palabra mi, que siempre permanece arriba de la Binah. Mi está aquí arriba. Es Gar de Binah, las 3 superiores de Binah. La cualidad de Binah que no tiene nada, que no está relacionada con nosotros, como la madre, que es también una mujer y una persona,
que también tiene otras cosas en la vida, salvo ser madre del feto, del embrión. Y es esta parte del útero, toda esta parte. Entonces las últimas letras, L, recibe Malhut de la Binah. Y las letras L, yo digo las letras L, estos, para recibir la cualidad de Binah. ¿Por qué está escrito que hay que llorar, tener lágrimas? ¿Por qué hay que tener lágrimas, derramar lágrimas? Porque aquí se recibe la luz como en gotas, goteando, ¿sí? Hay luz de Jochma que desciende, que se derrama como gotea en gotas. Cuando el inferior está en un estado que no puede recibir toda la luz de Jochma, entonces lo recibe así en gota por gota, no así de una manera, no un derramo seguido. Y él lo recibe en su pequeñez, y el grande está en su grandeza, su estado de grandeza, Gadlut, el superior. Entonces, ese lamento del superior por el inferior, que el inferior quiere recibir pero no es capaz de recibir más, ese estado se llama lágrimas. Porque por un lado desciende la abundancia, pero como es tan restringida y de arriba abajo, por eso se llama lágrimas. Ay, ay, ay. ¿Cómo puedo recibirlas? En canto y alegría. Cuando el alma, a pesar de que está en ese estado, es el superior que tiene lágrimas, es Elohim, Dios que llora. Y el inferior sube con alegría, porque para él, después que se restringió, él ya no ve ningún problema de recibir incluso aunque sea gotas, y él canta y está en alegría, y así se crea el templo superior, Binah, y la Malhut, el templo inferior, el templo superior Binah, el templo inferior Malhut, que el silencio. ¿Por qué el silencio? Porque ella tiene un valor más, porque silencio es en la primera restricción, está dispuesto a recibir todo del superior, como el creado, como un útero, un feto en el útero de la madre. Pero cuando nosotros entramos al Parzuf superior, a este útero superior, tenemos que anularnos completamente, absolutamente, de modo que no importa lo que pase con nosotros, estamos dispuestos a recibir todo con tal que pase todo lo que pase con nosotros, con tal de estar conectados con el superior. Por eso el silencio shtika significa que tiene el valor doble al oro, a la luz de Jochma. ¿Por qué doble? Porque tú recibes luz de Jochma vestida en luz de Hasadim. Por eso ganas doblemente. Y eso es como este silencio se vale el doble. ¿Por qué? Porque por permanecer yo en silencio, dos mundos fueron creados y construidos juntos. Estos mundos son Binah y Malhut. Si no me hubiese mantenido en silencio, no habría alcanzado la armonía de estos dos mundos. Entonces todo nuestro descubrimiento, nuestra corrección está basada en que nosotros estemos de acuerdo con todo lo que pasa con los superiores, más allá de nuestro ego. Es decir, no importa lo que el dominio superior haga conmigo, estoy dispuesto
a que hagan cualquier operación sobre mí y así yo me posiciono como un feto en el útero de la madre, de Ima. Que yo no determino, que el feto no determina sus estados, sino está bajo el dominio de la madre, el control de la madre completamente. Muy difícil. No es el texto que se puede hacer. Bueno, punto 19. Rabbi Shimon dijo, de aquí en adelante debemos completar el texto, como está escrito, que saca a su hueste por número, porque hay 2 grados y cada uno debe ser registrado, esto es definido. El primero, llamado Ma, es el inferior, el segundo, llamado Mi, es el superior. Ahora, el grado superior se registra con las palabras que saca. Ma es el inferior, el segundo, llamado Mi, es el superior. Ahora, el grado superior se registra con las palabras que saca. Amotzi, a su hueste por número. Vamos a escribir aquí Ma. Malhut. Notar que el artículo definido Hei en la palabra Hamotzi alude a aquel que es conocido y no hay otro igual, es decir, Mi. En forma similar en la frase, el que produce, Hamotzi, pan de la tierra. El artículo definido Hei en Hamotzi alude a aquel que es conocido. El del grado inferior, es decir, Ma, y todo es uno, porque ambos están en el mismo nivel de Malhut, donde el superior es Mi de Malhut y el inferior es Ma de Malhut. Así, el que saca por número significa que el número 600.000 se refiere al número de estrellas que están juntas y producen las huestes de acuerdo a tus tipos, que son innumerables. Yo cuando traduje el libro hace 15 años atrás, lo traduje de una manera un poco difícil. Todavía no supe para quién lo hacía, así que perdónenme. ¿Qué es lo que él quiere decir? Ma y Mi juntos se conectan. Mi es la parte de Binah, la parte superior de Binah, la más alta, que está incluso más allá, más arriba del grado que el inferior recibe de la influencia. Entonces, Binah, que influye, el feto influye en el alma y le pasa su cualidad, ella al fin eventualmente prepara ese alma que se llama Ma. La prepara para que sea semejante y igual y semejante no a este útero donde ella se desarrolla el alma, sino que sea más de sí misma, parecida a la cualidad de Mi. Es decir, Binah aquí hace como una transformación, un transformador, un adaptador que toma el inferior y le da sus cualidades, y como el inferior tiene la cualidad de Jochma, Binah corrige la Jochma y así Jochma sube más allá de Binah. En realidad, el alma, a través de la cualidad de Binah, mientras se va corrigiendo y adquiriendo aquí la cualidad de Binah adicional, sube, después trasciende la cualidad de Binah y sube más arriba de su madre, de Ima. Es decir, ella recibe de su madre solamente la ropa, pero después, gracias a esa ropa, crece y sube más arriba de su madre. Punto. Todas ellas, sean estas 600.000 a todas sus huestes, las cuales son innumerables, serán llamadas por el nombre. ¿Qué significa serán llamadas por el nombre? Si dices que Él las llama por sus nombres, no es así, porque si así fuese, Él hubiera dicho sean llamadas por su nombre. Más bien, cuando este grado no asciende al nombre Elohim, pero es llamado Mi, este no engendra ninguna descendencia y no saca a la luz estas. Les falta la vestidura
de Hasadim, que entonces son ocultas y no tienen el nombre de Elohim, porque Él creó a las letras L, han ascendido, ya todavía les falta la preciosa prenda de Hasadim. Por consiguiente, siguen ocultas y no ascienden al nombre de Elohim, porque Él creó las letras L y ellas ascienden a su nombre. Entonces, con la fuerza de este nombre, Elohim, Mi y L, el alma, a través de la vestidura de L, sube hasta mí y se convierte en parecida a Elohim, a Dios, Creador, y con la fuerza de este nombre la sacó a la plenitud. Y esto lo llama por su nombre, es decir, con el mismo nombre lo llamó y engendró cada especie que exista plenamente. Y así lo sacó con sus huestes a todos todos por nombres. En referencia al nombre de la perfección, esto es Elohim. Es decir, el alma que no tiene nada más que su pequeño deseo egoísta, si ella empieza a ascender con la ayuda del punto en el corazón, por medio del punto en el corazón, sube para adquirir la cualidad de otorgamiento, recibe la cualidad de Binah, crece en Malhut como en una incubadora, adquiere todas las cualidades de Binah que se llaman L, y entonces sube con esas cualidades hacia arriba, de la cualidad de Binah hacia mí, y adquiere el nombre pleno Elohim. И обретая это свойство Элуким, там она начинает это душа наконец-то постигать. Adquiere la cualidad plena de Elohim y ahí el alma empieza a adquirir su raíz verdadera y adquiere su nombre. Es decir, начинает понимать свое место в общей системе душ. Empieza a entender dónde está su lugar en el sistema de las almas, es decir, quién soy, qué soy, cuál es mi destino, mi rol, mi papel en el sistema general de las almas respecto a las demás almas. Y entonces ella se vuelve independiente, domina y otorga a todos los demás. Y por eso ella se merece el nombre pleno de Elohim. Pregunta, ¿qué quiere decir? Este es el Rosh del escalón. Y la pesadez se refiere al alma, sí, en ese grado. Ese es el secreto del mundo superior que se llama Mi. El secreto del mundo superior, que tiene el nombre de Elohim, como dijimos, nadie se ausenta. Con 600.000, la fuerza que salió de ahí, es decir, 600.000 de almas que suben a ese grado. No es una cantidad en la espiritualidad, las fuerzas. Por eso en cada lugar, que Israel no se ausentaron, es decir, todas las almas tienen que subir a su corrección plena, al nombre de Elohim, recibir toda la ropa, las vestiduras, toda la luz de Hasadim de Binah del mundo de Atzilut, para después elevarse dentro de ese nombre al mundo de Ein Sof. Y en eso se concentra todo este sistema. Bueno, preguntas. Pasamos a las preguntas. Este artículo no simple para nada. Y le agradecen mucho por leer. Dicen, si no ahora, ¿cuándo vamos a aprender? Pero uno tiene que realizar sobre sí mismo. ¿Quién es ese sabio? Bueno, no importa, todos nosotros somos igual. Hay muchos así, yo sé. Solamente la autorrealización internamente después vamos a poder entender, porque si no van a ser así como charlas así psicológicas. Preguntan, ¿qué género tiene el creador? Una vez usted lo llama Zeranpin, otra vez Binah, masculino, femenino. Ahora leímos el libro del Zohar, ustedes pueden ver. Un objeto se llama en género masculino o femenino, subió en femenino, bajó en masculino, ella, él, toda clase.
Y no son errores, no son fallas, no es falta por desconocimiento, porque no se sabe. Los que escribieron el libro del Zohar eran grandes científicos, ellos usaron eso como vasijas, ellos los conocieron hasta sus esencias, cada artículo, el trabajo de las fuerzas de entrega y recepción, con las letras, ellos no así nomás dibujaron las letras, ellos dibujaban fuerzas, representaban fuerzas que las letras representan, expresaban fuerzas simbolizadas por las letras, es decir, cada objeto espiritual trabaja tanto en otorgamiento como en recepción. Él está en un grado respecto a otros, él o otorga o recibe, hacia el inferior puede ser superior, hacia el superior es inferior, así que todos nosotros respecto al Creador somos hembras, recibimos, mujeres, porque el alma recibe, ella espera como una hija que espera de la madre las cualidades de otorgamiento divina, y cuando recibe esas cualidades de otorgamiento ella asciende al grado de mí, entonces ya ella se vuelve como un hombre, como masculino, porque ella tiene las fuerzas de elevarse por encima de su egoísmo. Y cuando ella ya domina su egoísmo y puede trabajar con él para otorgar, y ella es la cualidad del hombre, del masculino. Entonces lo vemos en las cualidades de niños, hombres, mujeres, pasamos todos los estados. El alma no tiene género por sí misma, ella siempre pasa por estados, diferentes estados. Almas de hombres, almas de mujeres. Esa es otra división completamente, de acuerdo a la función general en el cuerpo general, en el alma colectiva. Y así cuando se sube hacia arriba, desde abajo, en la autocorrección, nosotros vamos pasando estados, de estado de recepción a otorgamiento, fusión e integración de la línea derecha, izquierda, la línea del medio. Nosotros, respecto a nuestras funciones, hacia los superiores, para nosotros inferiores, para nosotros a veces somos hombres, a veces mujeres, porque estas partes de los creados así funcionamos. Pero solo cuando nos integramos plenamente en el sistema general, solamente entonces podemos vernos a nosotros mismos en relación a este sistema. Si es que trabajamos en recepción u otorgamiento, pero no puede, de todas maneras hay almas que trabajan sobre más absorción, y hay otras que trabajan más en dación, en otorgamiento, en divisiones generales, particulares, dentro de estas funciones propias, así se dividen, pero eso es solamente al final. Ahora no tenemos que hacer ninguna división en nuestro mundo. Distinción, tanto los hombres como las mujeres tienen que pensar sobre sus correcciones, aprender igualitariamente, uniformemente, todo, y solo que los hombres tienen otra condición, ellos tienen que realizar entre ellos, en las conexiones entre ellos, todos sus anhelos hacia el superior, pero en realidad también las mujeres. Nosotros justamente ahora estamos trabajando sobre la creación, la construcción de un espacio virtual, un sistema tal que interconecte a todos nosotros, nos interconecte a todos nosotros y nos haga estar en una conexión uniforme, en una vestidura uniforme, y entonces todos van a recibir, como yo espero, la realización máxima de la conexión entre hombres y mujeres, y estamos trabajando sobre eso ahora. Tanto los hombres como las mujeres. ¿Ya hay más preguntas? Sasha de Chile pregunta, ¿por qué las clases de los domingos son, esta clase es tan, a lo mejor depende del público, ¿por qué es tan diferente de las otras clases? Depende del público, es un público nuevo. Yo leo aquí un Zohar que no leo en ningún otro lugar. Ustedes reciben aquí un material que nadie recibe. Por un lado es muy difícil, por otro lado es el más concentrado. En su poder, su fuerza es más alto que todos los demás. Por eso aprendemos ese libro. ¿Por qué lo hice así tan especial y lo saqué a la luz por separado? Porque es la introducción del Zohar. Rabbi Shimon tomó todo el libro del Zohar, eligió del todo el libro del Zohar la fuerza más poderosa
e hizo de eso como un resumen. Así Rabash lo explica, mi maestro. Una concentración, por eso en ese libro hay una concentración de todas las fuerzas de todo el Zohar. Y por eso cuando yo lo enseño, yo también estoy como en una tensión interna y una confusión interna, como perplejo internamente. Es muy difícil transmitirlo, es tan concentrado el material, pero no importa, de todas maneras eso penetra en ustedes, ustedes lo reciben, eso empieza a actuar en ustedes y eso es lo más importante. La espiritualidad no se capta intelectualmente. La espiritualidad tiene que realizarse en nuestras capacidades de empezar a sentir esas fuerzas delicadas de nuestro mundo. Todo lo que vemos poco a poco va a empezar a tomar su lugar y vamos a empezar a ver otros vínculos. Espero que empecemos a conectarnos entre nosotros en esos vínculos internos y entonces vamos a entender que es el libro del Zohar. Hasta la próxima.